El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazo y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud en muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84, no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron lo que manda la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, cerramos siempre, como todos los años, con este último domingo, con la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Una celebración que podemos afirmar nace del nacimiento de Jesucristo, porque al nacer el Señor, inmediatamente lo que nosotros vemos, está a la vista de nuestros ojos, no solamente es el niño Dios, sino que inmediatamente volvemos a ver a los lados y ¿qué es lo que encontramos? A una mamá y a un papá, es decir, a una familia. El niño Dios nos manifiesta también una familia, la familia de Nazaret, su familia humana aquí en la tierra. Una familia que nos pone de ejemplo las virtudes que deben de brillar en la familia
humana, en toda familia humana. Y en esto solo basta leer la segunda lectura de esta liturgia tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. En la primera parte, ahí encontramos una lista de las virtudes que deben de brillar en una familia cristiana, poniendo San Pablo en el centro de todas esas virtudes la caridad, el amor. De ahí deben de brotar todas esas virtudes que deben de existir en el seno de una familia. Pero la segunda parte también de esta segunda lectura, San Pablo nos presenta cómo debe de ser cada miembro de esa familia, cómo tiene que ser el esposo con la esposa y viceversa, cómo tenemos que ser nosotros los hijos con nuestros padres y los padres con quienes somos hijos, haciendo eco esa parte segunda de la segunda lectura de lo que dice la primera lectura del Eclesiástico, que si nosotros la leemos nos vamos a dar cuenta que tiene de fondo el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. Mandamiento que quienes somos hijos lo tenemos que cuidar en nuestra vida en relación con nuestros padres. Pues ahí tenemos en las dos primeras lecturas toda una gran enseñanza para que nosotros miremos si nuestra familia está viviendo lo que manda la palabra de Dios. En el Evangelio, queridos hermanos y hermanas, que es el Evangelio de este capítulo 2 de San Lucas, el día en que el niño Jesús entró en brazos de la Virgen María y acompañada de su padre San José en el templo de Jerusalén para cumplir la ley, para consagrar a ese niño a Dios y presentarlo al Señor como manda la ley. Ahí vemos en el Evangelio primero cómo el Señor, respondiendo a ese amor que le tiene a su Padre Celestial, respeta lo que este Padre Dios ha mandado a Él como su Hijo y a todos los que nacen bajo la ley de Moisés. Lo que nos muestra aquí la Sagrada Familia es, ante todo, Dios, sobre todo Dios. Nace un hijo, nace el primogénito. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al templo. Vamos a llevarlo, a presentarlo a Dios. De Dios lo hemos recibido y a Dios se lo entregamos. A Dios se lo consagramos. Este es un gran ejemplo que nos está dando la familia de Nazaret. Nosotros en nuestras familias, cuando vayan naciendo nuestros niños, cuando vayan naciendo los frutos de esa relación matrimonial, pensemos que sus hijos, que estos hijos, ante todo y sobre todo, son hijos de Dios. Y qué bonito sería que lo primero que tengamos como familia es: vamos a la casa del Padre, vamos a la iglesia, vamos a consagrarlos a nuestro Padre Celestial, vamos a ponérselo en sus manos para que esta vida que el Señor nos ha regalado en esta familia, en este matrimonio, crezca con la bendición de Dios, crezca bajo el amparo del Señor. Es lo primero que encontramos en el Evangelio. Y una vez que se cumple el rito, entonces en el templo comienza a manifestarse la gloria del Señor, porque el que está ahí no es un cualquiera, es el Hijo del Padre, es el unigénito, es el Verbo que se ha hecho carne y ahora habita entre nosotros. Y por lo tanto,
el Espíritu Santo, que sabía que iba a llegar un día en que el Mesías iba a llegar a este templo, a este pueblo de Dios y a todas las naciones, el Espíritu Santo también había preparado a los corazones, en este caso, de estos dos ancianos, de Simeón y de Ana, y los había llenado de sí para que estos dos ancianos hablaran en nombre del Espíritu Santo y dieran a conocer que ese era un día grande para el pueblo de Israel y para todas las naciones. Por eso vemos las palabras y los gestos y la actitud del anciano Simeón. Como este anciano, tomando en brazos al niño, le da gracias a Dios, glorifica a Dios y anuncia lo que será de este niño. Este niño será signo de contradicción. Servirá para caída y resurgimiento de muchos. Quedará al descubierto las intenciones de todos los corazones. Será luz para las naciones. Será salvador para todos los pueblos. Eso es lo que proclama el anciano Simeón. Y tiene una palabra también concreta, directa para la Madre de Jesús, para la Santísima Virgen María. Ahí ya está anunciando no solamente a la Virgen, sino a través de la Virgen María a Jesús. Porque lo que está diciendo el anciano de esa famosa espada que va a traspasar el alma de la Virgen como Madre de Jesús no es otra cosa que la pasión y la muerte que le espera al niño Dios, que le espera al niño Jesús. Sí, hermanos y hermanas, lo que se le dice a María Santísima va a llegar sobre todo a su Hijo amado, que es Jesucristo. La Virgen simplemente va a ser ahí un canal de ese anuncio también de la pasión, de la muerte y después la resurrección de este niño Dios, de este Mesías que nos ha nacido. Con esas palabras que el anciano le dirige a la Virgen María, también entendemos lo que será la vida del niño Jesús, del niño Dios. Será un Mesías crucificado. Será un Mesías que lo van a matar en una cruz. Un Mesías que va a entregar su vida. Que aunque los otros pensaban que le estaban quitando la vida, Él va a decir: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo doy mi vida. Y la da por amor a todos nosotros los pecadores. También eso ahí está presente en las palabras del anciano Simeón. Y luego aparecerá esta mujer de 84 años de edad llamada Ana. Interesante lo que nos dice el Señor a través de Ana. Una mujer, dice, que no se apartaba del templo ni de día ni de noche, vivía haciendo ayunos y oraciones, esperando ese día también de la presentación del Mesías en el templo de Jerusalén. Nos enseña Ana que quiénes son los que logran identificar a Cristo en su vida, aquellos que se están llenando del Espíritu del Señor con ayunos y con oraciones, es decir, con una vida de fe viva. Con una vida de fe viva, el que ayuna, el que hace oración, el que escucha la palabra de Dios, el que está en comunión con Cristo en la Eucaristía, logra ver al Señor en este mundo y en toda su vida. Pero el que está desconectado con las cosas espirituales, el que está solamente sumergido en las cosas materiales, en los placeres de este mundo, y por ende está atrapado por el pecado, porque eso es lo único que vamos a encontrar cuando estamos lejos del Señor y estamos metidos en las cosas del mundo. Entonces ese o esa nunca sabrá de la presencia del Señor en su vida.
Nunca se dará cuenta que Dios ha venido para salvarle, que ha nacido para ser camino, verdad y vida. Y como dice San Juan, permanecerá en las tinieblas porque permanece en el pecado y no verá la luz de su Salvador. Eso pues que nos enseña también el texto a través de esta anciana es muy elocuente, hermanos, en este domingo. Y termina diciendo el Evangelio: el niño Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. ¿Dónde? En la familia de Nazaret. Este dato último del Evangelio también tiene una gran resonancia para nosotros que somos una familia. Somos una familia cristiana y en la iglesia también somos una familia de fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Cristo quiere nacer en la familia. Quiere nacer y crecer en gracia. Quiere crecer en sabiduría. Quiere crecer en las virtudes humanas. Hoy podemos preguntarnos, ¿está creciendo Cristo en mi familia? Pregúntate, hermanos. ¿Está creciendo Cristo en tu familia, en mi familia? ¿Estoy haciendo crecer la fe en Cristo en el seno de nuestras familias? ¿O Cristo no pinta nada en nuestra familia? Es importante esto, porque si queremos nosotros tener en el futuro familias cristianas, tenemos que cuidar cómo está la fe en las familias que hoy conformamos. Porque esos niños que van creciendo en el seno de las familias, si no se les habla de Dios, si no se les enseña a orar, si usted no le habla de los mandamientos de la ley de Dios, si usted no lo evangeliza, no lo catequiza, si usted no lo acerca al Señor, ellos van a ser una familia dentro de 30, 40 años más adelante, pero van a ser una familia incrédula, una familia sin fe, una familia de Dios. ¿Y quiénes somos los responsables? Somos los mayores que estamos ahora en las familias de este tiempo presente. Somos nosotros, somos los responsables. Si ahorita ustedes los mayores, padres de familia, esposos, no se preocupan por hacer crecer a sus hijos en la fe, van a tener hijos ateos y familias ateas el día de mañana. Y es triste porque yo algunas veces miro, y esto ya medio se ve, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia. Al otro día observaba a una señora en una Eucaristía, pues que venía la señora, la traían en una silla de ruedas, un muchacho joven, seguramente era el nieto. Bueno, yo estoy viendo pues a los que están participando en la Santa Misa, en la Eucaristía, y la señora pues como muchas de ustedes, ¿verdad? Bien devota, participando, contestando, cantando, pero yo me fijé en el muchacho, y el muchacho totalmente indiferente a la Eucaristía. El muchacho incluso, ¿verdad? Le entró una llamada a su celular y pues se puso a hablar ahí. Se hizo un ladito allá y se puso a hablar por su celular. Y ahí se quedó afuera. Terminó la misa y ya la abuelita lo llamó. Fulanito, vení, ya terminamos. Pues llegó el muchacho, agarró la silla de ruedas, la viejita y se la llevó. Yo me cuestionaba en mis adentro. La fe va a morir cuando muere esa viejita. Nuestra fe, ahí hasta ahí va a llegar. Porque ese muchacho que a lo mejor es nieto, yo me imagino que era nieto, esa generación no le estamos heredando fe, no le estamos transmitiendo fe. Es una generación que está creciendo sin Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el día de mañana
Una vez preguntó Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en el mundo? Y esa pregunta a mí siempre me ha cuestionado, porque pareciera como que entre más avance el tiempo y vamos llegando al final, yo digo, pareciera que vamos a hacer como, va a pasar como al inicio. ¿Con cuántos comenzó Jesús? Con 12. Y yo me pregunto, ¿será que cuando Jesucristo venga, al menos estarán 12 que crean en Él? Porque muchas veces, así como vemos el mundo, así como vamos nosotros también, que no nos preocupamos por transmitir la fe en la familia, que no nos preocupamos para que crean nuestra familia, al paso vamos a ver que no tenemos nadie quien crea en el Señor. Por eso vamos a pedirle al Señor que tengamos familia donde se viva a Cristo, donde tengamos la fe en el Señor. Preocupémonos, sí, por las otras realidades, sí, por las cosas materiales, pues por comer, todo, lógico. Tenemos que trabajar, tenemos que mantener a la familia, todo lo demás, pero no descuidemos lo más importante que le puedes dejar a tu familia, tu fe en el Señor. Eso es lo más importante, porque si perdemos esa fe en el Señor como familia, de nada nos sirve tenerlo todo. Miren ustedes, los países europeos lo tienen todo, son desarrollados, tienen plata, tienen dinero, tienen ciudades bellísimas. ¿Y qué está pasando en esos países? Las iglesias se están cerrando, así como ustedes lo oyen. Vayan a países y miren ustedes cómo está la fe. Y no estoy hablando solamente de Iglesia Católica, la fe en general. ¿Por qué? Porque tienen todo, pero no tienen a Dios. Y qué tristeza, porque cuando no está Dios en la familia y en la sociedad, hermano, aunque la sociedad aparentemente vaya creciendo y se vaya desarrollando, ese desarrollo es superficial. Ese desarrollo es utopía, es mentira. Porque solamente en Dios existe verdadera esperanza para esta vida y para la vida eterna. Oremos por nuestras familias, crezcamos en la fe del Señor y hagamos de nuestras familias familias robustas y fuertes en nuestro Señor Jesucristo. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en pie. Hermanos y hermanas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Santísima Virgen María, padeció, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.